Seguimos en Zona Pública, se incorpora con nosotros Stephanie Enaro, que venía sufriendo el tráfico. Muchísimo. No creo que más que los venezolanos, que es de quien vamos a hablar ahora, porque independientemente del origen de esta crisis, que es cuando el presidente de la Asamblea se declara presidente, al día de hoy, la velocidad con la que están pasando las cosas y los cambios se están dando de una manera muy interesante que ya nos explicarás. Pero creo que la gran pregunta es, jurídicamente, es Guaidó, ¿verdad? O Guaidó. Guaidó. Tiene un argumento jurídico para declararse presidente. Claro. No me queda muy claro, no conozco perfectamente la legislación venezolana, pero para aquellos que hablan de un golpe de Estado, primero hay que decir que no hay intervención militar todavía, y segundo, que él sí está haciendo evocación a un mandato constitucional, de una constitución que además pues es la misma que usa Maduro. Y que por otro lado, el reconocimiento que le han dado a algunos países ya pone esto en un entredicho muy interesante jurídicamente hablando, más allá de lo que es justo y de lo que no, y de lo que deseamos para el pueblo venezolano. Y el otro argumento es esta última posición de Maduro en la cual acepta, a propuesta de México y de Uruguay, una negociación que ya se ha dado en otras ocasiones y que han sido puras mentiras. Pero nadie mejor que tú para que nos expliques todo el contexto. Mira, Guillermo, Juan Guaidó evoca el artículo 233 de la Constitución venezolana que dice que en ausencia de un presidente legítimo, el presidente de la Asamblea Nacional puede asumir el cargo en lo que se convoca a elecciones. Ahora, después de haber hecho esto, tiene 30 días para convocar a elecciones. Eso quiere decir que vamos a ver un desenlace un tanto dramático y un poco rápido. Él tiene una posición legal correcta porque él fue electo como presidente de la Asamblea. Entonces, partiendo de ahí, tiene todos los argumentos. Pero Maduro luego le hace otra asamblea para dejarlos a ellos como una figura decorativa y él seguir impulsando sus legislaciones a su antojo. Claro, fue parte de su usurpación al poder y es parte de toda esta crisis humanitaria, política y social que ha llevado a Venezuela al declive. Lo interesante aquí es observar cómo está respondiendo la comunidad internacional. Vemos que ya tiene un gran apoyo, incluso se han sumado esta mañana Alemania, España a hacer reclamos más fuertes. Pero lo que está realmente surgiendo efecto son las presiones de Estados Unidos y estamos viendo un escenario similar al que se vivió cuando la administración del presidente Obama quería derrocar al régimen de Gaddafi. ¿Por qué? Porque al controlar todos los activos de los bancos, evita que el gobierno de Nicolás Maduro pueda retirar ese dinero y que solamente lo administre Guaidó. Esta mañana el gobierno de Nicolás Maduro intentó retirar del Banco de Inglaterra $200 millones, a los cuales no pudo, porque Estados Unidos hizo presión, el Reino Unido lo apoyó. Entonces estamos viendo un escenario un tanto similar. Lo otro que hay que ver son los tipos de diplomacia que se han aplicado. Estamos viendo, por esta época que estamos viviendo, una diplomacia digital en donde hasta Instagram y Facebook se han pronunciado. Le quitaron la insignia, esa palomita azul de verificado a Maduro, y se la pusieron automáticamente a Guaidó. Y también hemos visto una guerra en Twitter. Por ejemplo, China y Turquía, que son regímenes que apoyan mucho a Maduro, han iniciado una guerra en Twitter con hashtags que se volvieron tendencia durante el fin de semana. We are Maduro, Hands off Venezuela y Yankee Go Home. Se volvieron tendencia, pero también tenemos del otro lado este hashtag propiciado por las otras potencias de Venezuela Libre. Entonces ya no solo es una guerra territorial, es una guerra cibernética, y esto también tiene otras cardinalidades. Se habla de que es un levantamiento popular en contra de Maduro, y esto es muy cierto, porque barrios de Caracas, que tradicionalmente eran bastiones del chavismo, como es Mecedores, Hornos de Cal, se levantan en contra de Maduro, e incluso el mismo estado natal de Chávez hubo pronunciamientos muy fuertes. Entonces aquí no se habla de un golpe o de una intervención de Estados Unidos, más bien se habla de apoyo a un pueblo que quiere ser liberado. Hay un antecedente, esta misma asamblea fue electa por una abrumadora mayoría.
necesariamente la lógica te dice que de haber otra elección en Venezuela, Maduro perdería Claro. estrepitosamente. Esto de la Asamblea Constituyente, él lo hace como reacción al poder que estaba perdiendo. Y todo esto se deriva de que primero se muere Chávez en el 2013 y después en el 2014 los precios del petróleo caen. Y entonces la economía Pero Chávez sí va aún tenía más el ejército. en Él declive. era militar y además hizo un cambio, un relevo generacional en los mandos para poner a sus amigos compañeros de armas. Yo no sé, te pregunto, qué tanto Maduro va a realmente a contar con el ejército, porque esa es la clave, lo que hace la Claro. diferencia. Esa es la que hace la diferencia y yo creo que hay fisuras muy importantes en el ejército. En primera, porque si no, Guaidó no se hubiera atrevido a hacer nada sin estas fisuras. Y en segunda, porque Venezuela se ha convertido en el país con el mayor número de militares encarcelados. Hasta el mes de diciembre de 2018 se calculaba que tenían cerca de 200 militares encerrados que se habían revelado, que habían sido perseguidos y torturados por los servicios cubanos. Entonces, esta es una situación grave y aparte Juan Guaidó tiene todo para convencer al ejército. Ya les está hablando de una amnistía si se cambia de bando y aparte él viene de una familia de orígenes militares. Su padre y su abuelo fueron militares, entonces de ahí él tiene esa simpatía. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Que los mandos del ejército medio-bajo se rebelen, que lo apoyen, que se lleven las elecciones en 30 días, obviamente no de una manera simple. Yo sí creo que va a ser un desenlace dramático. Madero no lo va a soltar fuerte, sobre todo porque ayer estaba hablando él, cuando inauguraba el año judicial de 2019, él hablaba de que no se iba a dejar usurpar, y entonces estaba tomando medidas populares para bajar los precios de los productos y sobre todo poner un ministerio central para combatir la corrupción. Ayer platicábamos en este espacio, haciendo un recuento de cuántos dictadores recordábamos, por lo menos en los últimos 20, 30 años, que ante la inminencia de su caída hubieran hecho una negociación para poder, pues, no permanecer en el poder, pero que nadie los moleste. Y no me refiero a Fidel Castro, porque él murió en el poder, no me refiero a Franco, me refiero específicamente a Augusto Pinochet, que es del único que nos acordamos ayer, que siendo un dictador pacta su salida y finalmente puede vivir tranquilo los últimos años de su vida. Maduro tiene la inminencia de su caída enfrente y me da la impresión que es como todos esos demás dictadores que lo van a pelear hasta el último momento y que eso solo te lleva o a la tumba o a la cárcel. Claro. Falta esta capacidad de inteligencia, es decir, me llegó el momento, mejor pacto para poderme ir tranquilo. Y esta propuesta de México y de Uruguay que él acepta de negociación, pienso yo que es de su parte una mentira. Esto ya se ha visto con Maduro. Recordemos que el Papa Francisco intentó mediar la situación, también Rodríguez Zapatero por parte del gobierno español lo intentó, no pudo, porque Maduro es un hombre que no tiene palabra. Y aquí es donde está la disyuntiva. El único que ve bien esta Y negociación... Rodríguez Zapatero no entiende las palabras, entonces ahí Claro. hay un problema grave. Y entonces ahí ves a Maduro, que es el único que le conviene esta propuesta de México y Uruguay, pero no tardó en salir Juan Guaidó para decir que el único diálogo en el que él iba a participar era para fijar la fecha del fin de la usurpación. Entonces ahí ves que la propuesta de nuestro gobierno realmente no creo que surta No, bueno, mucho me queda efecto. claro que nuestro gobierno lo que está tratando de hacer es salir lo menos raspado en esto. Está jugando un poco al sí y no. Finalmente tampoco, aunque nos duela mucho y querramos mucho a los hermanos venezolanos, no es un asunto prioritario para el país. Aquí a lo mejor también lo que juega mucho con nuestra política local es esta relación de la que siempre se ha hablado, lo aclaro, entre Morena y Maduro, no entre López Obrador y Maduro. Claro. Pero en términos reales, esto es geopolítica y aquí lo importante es lo que hagan las potencias que sí están interesadas, particularmente Estados Unidos, y creo que además para las pulgas del señor Trump está decidido a derrocar a Maduro y yo por lo menos no la veo tan difícil, no sé qué opines. Yo no veo para nada difícil que los días de Maduro estén contados. Yo creo que con todo el respaldo de la comunidad internacional, la crisis, el levantamiento del pueblo, yo creo que ya estamos ante los últimos días de Maduro, pero no va a ser un desenlace fácil. Creo también que vamos a estar experimentando
un tema donde Venezuela se vuelve parte de muchos contextos regionales. Por ejemplo, Argentina, pues el presidente Macri está a punto de entrar en campaña para su reelección y siempre se relacionó mucho a Venezuela con el kirchnerismo. Entonces, por ahí esto va a formar parte de este contexto. También el de Brasil va a ser el primer manotazo fuerte de Bolsonaro, porque él siempre hizo su campaña criticando esta izquierda que empobrecía a los pueblos. Entonces, lo vemos por ahí. En México sí hay muchas críticas y sí, en materia de geopolítica no es nuestra área de influencia natural, pero también se ha cuestionado mucho el uso de esta doctrina Estrada, que aparentemente es neutra, pero siempre ha servido para tapar la diferente ideología de los tiempos. Cuando México era un país recién formado, pues hacía para protegernos de otros países que no quisieran reconocernos. Estrada, y aquí lo he comentado varias veces, era el ministro de Exteriores de don Plutarco Elías Calles. Claro, y después... Y la doctrina Estrada... sí, por eso, la doctrina Estrada tenía una función específica, que nadie criticara a México. Exacto. Y siempre se usó para combatir dictaduras de derecha. Entonces se cuestiona mucho de qué tan neutra es y de qué intereses juega. Tu comentario antes de irnos al corte. La verdad es que, bueno, el tema con Maduro sí, y a mí me preocupa la posición de México justo por esto de la doctrina Estrada, pero además justo porque la doctrina Estrada es de 1930, y hoy con todos los instrumentos internacionales que tenemos de protección a derechos humanos, la verdad es que, aunque citan el artículo 89 de la Constitución sobre los temas de política exterior, también ahí dice que la política exterior de México tiene que ser en pro del derecho al desarrollo y de protección internacional de los derechos humanos. Está en nuestra Constitución. Está en nuestra Constitución. Y recordemos, porque aquí lo platicamos alguna vez, que la censura del Acuerdo de Lima no iba contra un gobierno elegido antidemocráticamente, sino que estaba en contra de los derechos humanos. Exactamente, ¿no? Entonces, prácticamente yo creo que ese es lo lamentable de tener esta visión medio, decir, no me meto. Ahora, la otra también es que yo veo un buen manotazo en Venezuela, que le dice a México, por si se les anda ocurriendo hacer algo, aguas, para que no se les ocurra. O sea, vamos quitándoles tentaciones. Claro. ¿No? Bueno, el deseo, y yo creo que eso lo compartimos todos, es pues el mejor para el pueblo venezolano, que es el que está sufriendo las consecuencias de esta dictadura. Evidentemente el pronóstico, como ya lo hemos platicado, va a ser muy, muy interesante y va a dar mucho en estos días. Lo único que esperaría es que no exista una guerra civil. Ojalá. Bien, vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos a Zona Pública.